La provincia de Buenos Aires es un territorio muy amplio, habitado por una población numerosa, diversa y heterogénea. Las y los bonaerenses somos diferentes, pero compartimos rasgos que nos identifican. Somos del conurbano, somos del pueblo, del río, las sierras y el mar. Trabajamos, estudiamos, cuidamos y dirigimos. Somos del café con medialunas, el pan caliente y el mate con tortas fritas. Tenemos fuertes tradiciones que conviven con la vanguardia y la innovación. La provincia es mucho más que una extensión territorial. Es todo aquello que nos representa y nos une. Somos la provincia de Buenos Aires, y ese sentir atraviesa cada rincón y se arraiga en los barrios, en las calles de asfalto y en las de tierra, en las escuelas, en las universidades y en cada plaza, porque ser bonaerense es el orgullo de formar parte, de sentirnos cerca, porque acá se produce. ¿Me escuchan? Ahora sí. Están adelante, por eso me escuchan. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y bienvenidos nuevamente a esta convocatoria que hace el Banco de la Provincia de Buenos Aires por el Bicentenario y que ha tenido la idea de hacer este verano cultural a partir de algún tipo de actividad vinculada con las letras. Ustedes saben que tiene además una convocatoria muy importante que es la del Gran Premio de Literatura, y son cuentos, y ha tenido tal éxito, ya llegaron más de 1.200 obras, que bueno, tuvieron que ampliar el plazo de manera tal de que si alguno está inquieto todavía, puede hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de enero, presentar sus trabajos, así que ténganlo en cuenta. Ustedes saben que comenzó este ciclo con la presencia de Pedro Saborido, y ahí desarrollamos un tema vinculado con el pensamiento nacional y popular. Luego vino una de las charlas con Sergio Holguín y con Claudia Piñeiro, donde hablamos de heterogeneidad, ¿no? Una palabra tan vinculada con lo que es la provincia de Buenos Aires. Y hoy tendremos la oportunidad de desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con el territorio, con el cuerpo, con la violencia, y eso les voy a presentar ya quiénes son las protagonistas de esta noche. Gabriela Cabezón Cámara nació en Buenos Aires en 1968, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Actualmente se desempeña como docente en carrera de arte de la escritura de la Universidad Nacional de las Artes e imparte talleres en diversas instituciones. Publicó, entre otros libros, La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios y Romance de la Negra Rubia. Su novela China Iron fue elegida entre los libros del año en la edición en español del New York Times y de El País de España. Fue además shortlisted para el Booker Prize International 2020 y el Prix Médicis 2021. Por su parte, Dolores Reyes nació en 1978 al oeste de la provincia de Buenos Aires, donde vive y escribe. Estudió profesorado de enseñanza primaria en el Colegio Normal 10 y griego y culturas clásicas. En 2019 publicó su primera novela, Come Tierra, por Editorial El Sigilo, y fue finalista en el premio de novela Fundación Medife, Filba, finalista premio Memorial Silverio Cañada, finalista en el premio Vargas Llosa. En la actualidad dicta talleres de escritura y trabaja en un libro de cuentos y la novela que será la segunda parte de Come Tierra, que se llamará Miseria. Entonces, en esta tercera charla, en este tercer encuentro, vamos a tratar de seguir desarrollando aquel tema de la identidad bonaerense, a ver si alguna vez llegamos a más o menos aproximarnos de qué se trata. Y ahora, sin más, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a las dos protagonistas de esta noche. Muy bien. Elijan. ¿Cómo se encuentran? La primera pregunta. Mar del Plata, en pleno verano, con algunos inconvenientes, ¿no? Porque ya para llegar acá estuvieron con el tránsito en la ruta. Sé que
Dolores, vos venías de chica mucho, ¿no? Sí, venía absolutamente todos los veranos, porque mi hermano mayor tenía acá a sus abuelos, tengo primas a las que no veo señales, y era como el momento y el espacio, ¿no? El territorio de la felicidad realmente. Pasé Año Nuevo, siempre muchos años, y enero, ¿no? Y entonces era como muy significativo volver y por ahí estar en lugares que habíamos transitado en la infancia, justamente. Gabriela, ¿vos qué tiene para vos Mar del Plata? ¿Venís? Mira, yo me siento un poquito local, lo que tal vez sea una desubicación, pero la familia de mi mamá es de acá, mi mamá es de acá, y pasé de diciembre a marzo, terminaban las clases y hasta que empezaban todos los veranos, porque además mi papá trabajaba en las temporadas acá. Entonces para mí es una ciudad muy familiar, tiene algo de volver a casa. Hoy cuando caminaba por la ciudad me sentía muy en mi casa y además me llevaba como a pensar quién era yo cuando estaba acá caminando todos los días, qué deseaba para mí. Una de las cosas que deseaba para mí, deseaba millones, no le voy a contar todas porque algunas son inconfesables y otras, pues aparte, ¿qué les importa, no? Pero una cosa que sí deseaba y puedo contar era parar alguna vez en mi vida en el Hotel Provincial, que me parecía como un injerto de Mónaco, que en esa época estaba de moda Mónaco, porque Guillermo Vilas había tenido un romance con Carolina. Carolina, sí. Me parecía un injerto de Mónaco en la Argentina, me parecía inalcanzable. Y bueno, ¿saben qué? Los sueños se cumplen. Estoy parando en el Hotel Provincial, gracias Banco Provincia, creo que es. Sí. Muy contenta, es precioso el hotel. No, pero muy contenta, me da una sensación, sí, de muy fuerte relación con mi propia infancia y con la parte feliz de mi infancia, que era cuando veníamos acá, mi mamá estaba contenta porque estaba con sus hermanas, con su mamá, con la gente que ella quería estar, entonces estaba contentísima, entonces nuestra vida también era mucho más grata, ¿no? Con la madre ¿Comparten contenta. aquella idea tan citada de Rilke de que la patria es la infancia? Absolutamente. ¿Sí? Yo sí, siento que es así. Esto de mirar dos veces el mismo lugar, hay una poeta, ¿no?, que dice que en realidad uno ve el mundo o conoce el mundo en la infancia y lo demás es todo recuerdo. Y me pasa, bueno, también con esas sensaciones o esos momentos de felicidad, ¿no? A mí mis viejos no me dejaban ir a los videojuegos y es algo que yo hoy en día lo pongo en muchísimas de las novelas, ¿no? Incluso en Cometierra, bueno, juegan a la PlayStation, está el Mortal Kombat y demás. No me dejaban venir nunca, jamás ir a un videojuego, salvo en Mar del Plata. Y era como, juntaba moneda a moneda todos los años para ir a los videojuegos en enero, o la semana, o los 15 días de enero que veníamos. Y iba cualquiera, desde el Club de la Vuelta hasta, bueno, obviamente los lugares tradicionales, Sacoa y demás. Y eso es increíble, ¿no? Como esto, como la felicidad o la forma de mirar o ver o dimensionar, porque después volví, muchos años después, a lugares que habitaba en la infancia y que me parecían enormes, ¿no? De salas de videojuegos y eran mucho más chicas, ¿no? Y te cambia la perspectiva y es otra forma de mirar porque vos ya sos otro. Ustedes vienen a Mar del Plata, que no es el lugar donde habitan, pero es la provincia de Buenos Aires. ¿Y ustedes creen que podrá llegarse a una aproximación de qué es lo que nos conecta a los bonaerenses? Vivamos unos en el conurbano, otros en la costa, otros en la rural, otros en la zona citadina. ¿Ustedes creen que puede haber algo que nos identifique? En mi infancia, el manual del alumno bonaerense. Claro, claro. No sé si existe algo semejante. Tienes razón. En la contemporaneidad. No, ella es docente, sabe, yo no tengo la menor idea. Y además era el manual provincial bonaerense, no era el mismo que Capital, era el manual bonaerense. No, es un punto identitario muy, muy fuerte. Yo creo que la relación con la tierra o con lo que pisamos, ¿no? Porque pienso en la arena ahora también, con lo que pisamos y con el agua del lugar, ¿no? Es algo que también trabajo en las ficciones, ¿no? Esto de tener el mar cerca o tener el río cerca o tener un arroyo contaminado, como en el caso de Cometierra, en donde se encuentran los cuerpos de las chicas muertas. Eso también es increíblemente identitario.
Y hay una premisa ahí, ¿no? Que de alguna forma la tierra que pisamos, o la arena que pisamos, o el suelo que pisamos, sabe de nosotros y nosotros vamos dejando nuestra experiencia ahí plasmada. Yo creo que toda identidad es una ficción, pero que si una ficción no la hace menos parte de nuestra vida concreta y real, ¿verdad? Siempre una identidad es algo ficticio, es un constructo, no es algo que venga en la naturaleza, no es que bueno, uno nace en Boulogne o en La Prida o en Azul o en Balcarce o en Mar del Plata y tiene algo en común por eso. Pero sí hay ficciones que nos unen. Yo creo que tenemos como zonas, que además la literatura trabaja, la literatura y otras formas, otras artes que representan, ¿no? La zona de la costa es como una zona muy generadora de imaginario y de ficciones. Lo rural es muy generador de ficciones. Después, algo que me parece que en la provincia, por lo menos en la zona que habitamos nosotras, ¿no? En el Gran Buenos Aires, en parte de la ciudad de Buenos Aires, que mal que le pese está dentro de la provincia de Buenos Aires, caretas. Lo conurbano iba a decir yo, lo conurbano. No, el AMBA, viste que la pandemia puso muy de manifiesto que la división es artificial. Cuando se hablaba de la circulación del virus en la ciudad y sus alrededores, eso pasó a ser el AMBA, que es una especie de monstruo que llega hasta La Plata. Es una cosa enorme. El virus dejó muy de manifiesto que esa división es completamente artificial. Y me parece que bueno, en nuestro caso también tenemos mucha ficción alrededor del Río de la Plata. La lengua que hablamos, de hecho, suele ser denominada rioplatense. Y también tenemos algo de la resignación, ¿no? La semana pasada que hacía 40 grados y eso en una mole de cemento inhumana, como es el AMBA, con esa superficie monstruosa, descajetada, eran 46, 47 grados. Y yo me acordaba de mi abuela, que era muy graciosa mi abuela. Yo cuando estaba acá, mi abuela vivía en Boulogne. Yo le mandaba postales de Mar del Plata. Sí. Y ella me mandaba postales de cuando la gente se bañaba en las costas del Río de la Plata, de la costanera. Yo pensaba, ¿cómo nos resignamos a no poder hacer eso? ¿Cómo fue? ¿De dónde viene esta resignación? Porque los ríos se limpian. El Támesis era una inmundicia y ahora es un río limpio, por dar un ejemplo. Hay órdenes de la Suprema Corte de Justicia de limpiar el riachuelo. ¿Hace cuánto, además? 25 años. Venimos escuchando eso. Y bueno, ahora acá tenemos esta pelea por preservar esta costa, ¿no? Que eso me parece una pelea muy importante para todos los bonaerenses, es de vital importancia. Y me parece que esto también se vincula muy directamente con el tema de la charla, ¿no? Territorio y violencia. ¿Cómo pasa? Ah, acá estamos todos del palo. Bueno, qué alegría, qué alegría. Tengo algo para mostrarles, miren. Con el lobo marino de Fioravanti, que era el escultor que lo inmortalizó frente a tu hotel ahora. Frente a mi hotel, sí, ahora es mío. Voy a charlar con el señor NH, escúchame. Tengo algo que era mi sueño, ¿no me lo vas a cumplir? Quiero el hotel. Me parece que si pensamos la literatura, además, la literatura argentina, porque todo está vinculado. Ustedes vieron que esto es, bueno, es como una verdad de perogrullo, cuando Viñas dice, porque la literatura argentina empieza con una violación. Sí. Se refiere a ese cuento del matadero, cuya primera parte es un embole, porque es una especie de costumbrismo que estaba en boga en España en esa época, pero la segunda te morís. De lo magnífico, fuerte, de cómo trata la lengua oral, de cómo le incorpora. A Echeverría le daba vergüenza ese cuento. O sea, va a ser el cuento que va a leer todo el planeta de él, después de que él se muera, porque se lo publica Rojas, medio a traición, bueno, no sé qué, pero porque tiene 2 dedos de frente, Rojas se da cuenta que es lo que vale la pena de Echeverría. Y el tipo le daba vergüenza, no lo publicó porque le daba vergüenza, justamente por eso, por ese uso de la oralidad, por esa cosa medio de gauchesca que tiene ahí. Hoy es lo que más nos convoca absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, no era solo Echeverría, ¿no? Ascasubi,
No, Al-Jazumi Huiraldes, lo más. Pero bueno, ellos eran Al-Jazumi era un escritor despreciado, no era un escritor considerado alta literatura en esa época. Y si hablamos de violaciones, hasta el propio Borges, ¿no? Sí. La intrusa. Igual yo quería ir a algo... Perdón, Sí, ya vuelvo. Si la literatura, él dice la literatura argentina empieza con una violación. Yo creo que la literatura latinoamericana y la historia de Latinoamérica empieza con una violación y con un saqueo. No hay más que leer las crónicas de Colón, que va llegando y dice, ay, esta gente buena y generosa. Y yo les pregunté, ¿dónde hay oro? Me hicieron señas de que para allá. Y el tipo va derechito a buscar el oro y ya se sabe lo que van haciendo con las indias mientras van buscando el oro. O sea, hay violación y saqueo desde el principio y me parece que eso se nota, que nuestra gran literatura habla de eso de una manera o de otra, o de otra, o de otra. Esta especie de cosa desfasada que tenemos también, porque la literatura, ¿qué es la literatura? Hay una lingüista mexicana que se llama Yasnaya Aguilar Gil, que si no la leyeron, googleenla, léanla. Ella es del pueblo Mixe de Oaxaca, es una mina brillante, es una militante y ella trabaja en una zona como de clivaje porque ella tiene una formación universitaria, o sea, occidental, y a la vez vive en su pueblo con su comunidad, con su milpa, con su abuela que la crió y hablaba su idioma. Entonces ella tiene una posición muy interesante porque también tiene otra cosmovisión, no como nosotros que en general tenemos solo la visión de Occidente. ¿Y qué es la literatura? La literatura, dice Yasnaya, es la forma que la función poética del lenguaje ha tomado en Occidente. Esta función tiene diversas realizaciones en las diversas culturas. Bueno, en la nuestra, en esta forma tan rara de ser Occidente que tenemos, porque somos Occidente y a la vez somos el otro de Occidente, y eso no hay que perderlo de vista. Esto va para los académicos. Hola, amigos académicos. ¿Vieron cuando se la pasan citando como fuente de toda autoridad a solo intelectuales del primer mundo? Bueno, se llama colonia. Hola, colonizado, despertate. Bueno, y además pensamos muchas veces que la colonia es un tiempo que quedó atrás. Y las relaciones coloniales y de territorio, o sea, las relaciones con el territorio, con la tierra y el cuerpo coloniales están absolutamente vigentes, ¿no? Y las seguimos padeciendo hasta el día de hoy. Eso dice en un pequeño librito, que es muy barato, que se llama Ideas para posponer el fin del mundo, de un señor que se llama Ayrton Krenak, que es un pensador indígena de Brasil. Brillante, este librito lo sacó editor, es chiquitito, vale 2 mangos, o sea, consíganlo, y por baja libro, que creo que cuesta 300 pesos, está al alcance de todo el mundo. Él dice, cuando me invitan, porque lo invitan a congresos de universidades de todo el planeta, a todos lados. Ahora la gente está queriendo escuchar esta otra visión del mundo. Ahora que chocaron la calecita, que está todo prendido fuego, que nos quedamos sin agua, que bueno, todo así, tienen interés en escuchar esto. Y él dice, cuando me invitan a estas cosas de estudios postcoloniales, yo no sé de qué me están hablando, a qué se refieren con ese post. Y bueno, volvamos a lo bonaerense, pero creo que lo bonaerense también es esa historia. También son los fortines que van quedando, es esa historia de esa guerra, de esa negación, este desierto, que nosotros todos sabemos que no era desierto. No, acá no había ningún desierto. Y ahí también tenemos otra ficción que nos constituye, ¿no? El campo vacío, el campo bonaerense vacío. ¿Qué vacío, amigo? Mataron a no sé cuántos millones de personas. ¿Vacío? Bueno, no voy a empezar a decir guarangada porque es temprano. En mi caso de construir territorio, identidad y ficciones, ¿no? Me suele pasar que mucha gente, pero muchísima gente que nació acá, piensa que entre capital y el campo, o sea, es capital, se termina capital y es campo, ¿no? Cuando viven millones y millones de personas y cuando el territorio está por momentos hacinado en cantidad de gentes, viviendas, una arriba del otro, abajo al costado y demás, y pasan millones de cosas, ¿no? Y a veces me preguntan, bueno, ¿y por qué vos decidiste escribir desde ahí, desde ese lugar? Y yo pregunto, pero ¿por qué los otros no lo hacen, no? Si acá pasan millones de cosas y tenemos una población, la población infantil y juvenil de la provincia de Buenos Aires explotada demográficamente y por supuesto van a pasar un montón de cosas. Y hay, bueno, ese también desconocimiento o sea, no querer mirar, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más sobre mirar esto y mirar lo otro,
Bueno, eso tiene que ver muchas veces con lo que no queremos mirar y que la literatura de alguna forma tiene también el mandato de, bueno, llamar o actuar como un deíctico, ¿no? Bueno, mira esto. Hablaron ustedes del lenguaje y no puedo dejar de pensar en lo que ha implicado la obra de ustedes fuera, siendo que son tan localistas, tan hablando con términos inclusive muy nuestros y muy del lugar, esa repercusión que ha tenido la obra de ustedes fuera, traducida a muchas lenguas, ¿cómo la interpretan? Es decir, ¿alguien se siente identificado cuando está leyendo algo que ustedes han escrito acá y por qué? Yo muchas veces siento que cuanto más real y coloquial, por eso me interesaba mucho lo que estaban hablando del lenguaje, de la construcción de voces, cuanto más y coloquial es el tono, y real en ese sentido, es la construcción del tono de los personajes, las formas de habla, las formas de comunicación, los lenguajes pensados, bueno, en mi caso, en adolescentes que han sufrido y padecido muchísimas violencias sobre sus cuerpos y sobre los cuerpos de los seres queridos, ¿no? Atiendo mucho a cómo hablan, escucho y siento que de alguna forma, bueno, eso es como más legítimo y me sorprende cómo puede leerse desde otros lugares. Y la respuesta es siempre, de alguna forma, ese cruce con lo absolutamente particular o ubicable de ciertas lenguas o ciertos modos y demás, con temáticas absolutamente universales, ¿no? Como pueden ser esto, ¿no? La violencia sobre los cuerpos, la violencia particular en ciertos territorios, las violencias machistas, las violencias estatales, la desidia de los estados en garantizar la felicidad de los cuerpos, ¿no? Que parece tan tonto, pero en las campañas publicitarias de las votaciones siempre es lo que prometen, ¿no? De alguna forma un estado de bienestar sobre los cuerpos y sobre las vidas de quienes habitan los territorios y después eso queda muchas veces no absolutamente relegado. Siento que la literatura puede señalar, puede obligar, puede incomodar incluso, ¿no? La que a mí me interesa, ¿no? Como la que emociona, la que conmueve, la que incomoda. Y eso es muy leído en cualquier lengua, ¿no? De alguna forma llega, porque de alguna forma las violencias sobre los cuerpos y sobre los territorios se van actualizando en cada cultura, ¿no? En cada comunidad lectora o en cada lengua incluso, pero están presentes. En tu caso, yo invertiría la pregunta, ¿no? Y le preguntaría acá a la gente en general, ¿cuáles fueron los primeros libros que leyeron en la infancia o cuáles fueron los que más les gustaron más cuando eran jóvenes? Casi que apostaría que fueron de autores extranjeros y que esos autores escribían en sus propias lenguas, que nosotros probablemente leímos en unas traducciones en un madrileño más local que anda coño, dijo Superman. Entonces, ¿y cómo nos identificábamos con todo? Yo recuerdo, a mí me encantaba Dostoyevsky cuando era adolescente. O sea, Los hermanos Karamazov era... amaba ese libro. Bueno, pero eso también puede ser el poder de la colonización que ustedes están hablando. No pero sé, al revés. El Dostoyevsky no estaba escribiendo en una Rusia potencia, ni cuando yo lo leí era potencia. Me refería a los que dijiste que vos en infancia seguramente hemos leído. Sí, claro. Porque al revés es más raro. Pero nos parece como natural haber Claro. leído, qué sé yo. Yo creo que el primer libro sin dibujitos, porque eso para mí era muy importante, era como un desafío, que leí era Mark Twain. Mark Twain tenía dibujitos. Tom Sawyer, perdón. Tenía dibujitos también. Tom Sawyer. Tom Sawyer absoluto. es la historia de un chico estadounidense, Sí. de una ciudad típica estadounidense, con una vida típica estadounidense. Y yo me sentí completamente identificada con muchas de sus partes. Recuerdo después Dickens contando la revolución industrial y su crueldad. Y la verdad que estaba muy lejos eso, temporalmente, en lo que yo podía apreciar de la realidad en ese momento. Y sin embargo... Cuéntenme. Es decir, creo que, perdón, Sí. creo que la manera de operar de cosas, constructos como la literatura, es siempre a través de lo particular. Es cierto que hay autores que hacen apuestas por castellano más neutro y por espacios menos reconocibles. Hay autores que tienen una vocación cosmopolita, una vocación como de borrar el origen. Pero a mí me gusta más Juan Rulfo, Caretas. Cuéntenme,
De la experiencia que tienen ustedes, de los lectores que ya han tenido afuera, algunas devoluciones que les hayan sorprendido, de gente que de afuera lee lo que ustedes escriben. A mí muchísimas, ¿no? Primero, antes de llegar al lector, la verdad no puedo omitir el laburo impresionante de los traductores, ¿no? Que en mi caso a veces ¿cómo hacen es para bestial, traducir términos tan nuestros? porque me preguntan, ¿y qué es la salada? ¿No? Y me mandan una foto de un mega shopping. ¿Cómo una casa puede ser de chapa? Y me mandan fotos desde Suecia hasta Holanda de gallineros. Digo, no, ahí viven las gallinas, no las personas. Y tengo que acomodar. Y muchas veces mando fotos yo también, recortes periodísticos. Es muy difícil a veces relatar incluso, bueno, las violencias sobre los cuerpos, pero las violencias invisibilizadas, ¿no? La violencia económica, la violencia que significa haber nacido en una villa. Hoy estoy muy dolida con lo que dijo la ministra Acuña, ¿no? Haber nacido en una villa cuando nunca, me mata esto, cuando nunca un familiar tuyo tuvo un trabajo en blanco nunca y esos pibes no tienen agua. Y por supuesto que los docentes los vamos a buscar 1 y 1000 veces. Pero es increíble tener que explicarle eso a un holandés, un sueco, un noruego. Claro. Perdón. Muy bien. Y esas cosas son muy difíciles de traducir, porque hay justamente sociedades que les parece increíble que nuestras infancias, un 30%, un 50% de infancias y adolescencias estén viviendo así. Háblame de justamente violencias, cuerpos y territorios. Esto se puede ficcionalizar absolutamente, ¿no? Y de esta forma, bueno, llegar también a otros públicos tan lejanos. Entonces, en ese sentido, el primer laburo fuertísimo, el del ¿no? traductor. Es con los traductores. Generalmente me dicen, voy a mandarte un PDF con 10, 12 preguntas, y cuando lo abro tienen 40, 48, y es muy difícil, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que desafortunadamente tampoco queremos mirar lo que ciertas políticas económicas le hacen al cuerpo de lo que van a ser los futuros ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y es fuertísimo. Te he escuchado ponderar el talento de los traductores porque supongo que habrás comprobado que hicieron bien su trabajo. Bueno, chequeé a veces, ¿no? Con amigos, la traducción italiana la pude leer. Hay algunos que los dejo amorosamente porque no llego ni a, no sé, ¿Estás Polonia. estudiando italiano? Estuve estudiando mucho tiempo en la Dante. Bueno, mi abuela era también, ¿no? La primera de 2 hermanos que habían nacido en Argentina, pero toda su familia era italiana. Y de alguna forma crecí escuchándola cantar. Y eso, ¿De dónde bueno, de Santa Usaña del Sangro, provincia de Chieti. Mirá vos. Pero más allá de eso, bueno, confío muchísimo, ¿no? Sobre todo por esto, por el ida y vuelta tan... En las preguntas siento que están haciendo un trabajo absolutamente a conciencia. Incluso la edición inglesa, la de Harper, tiene una nota del traductor incorporado en el texto que habla de lo difícil que ha sido traducir y que aconseja incluso que el que lee castellano lea la versión castellana porque, bueno, hay cosas que inevitablemente mutan, ¿no? Una traducción es otra forma, pero también hace a la sobrevivencia del texto, Claro, ¿no? que ni siquiera castellano, argentino, ¿no? Que es todavía una vuelta de tuerca más. Y además también estas miradas de desprecio que de alguna forma yo quería revertir a la hora de escribir Come Tierra, ¿no? Como si no fuese posible escribir bellamente o escribir poéticamente con la lengua coloquial de pibes que viven su vida marginalizados, ¿no? O precarizados. Y si yo leo Come Tierra, irremediablemente la conecto con la provincia de Buenos Aires, ¿o podría haber Come Tierras en Holanda? Me pasa todo el tiempo que, bueno, me devuelven historias relacionadas a la violencia machista o a los hermanos que crecieron juntos y se acompañaron siendo huérfanos, o a la relación de amistad, ¿no? Como una suerte de núcleo de relaciones mucho más amorosas. Y la novela transita esto, ¿no? Entonces, es muy variado. Por ejemplo, en Polonia me han dado evoluciones que sí tienen que ver con infinidad de femicidios y con casos muy, muy parecidos a los que abordo en el texto sin, por supuesto, conocerlos, ¿no? Y así en distintos países, ni que hablar las comunidades latinas o
en Estados Unidos, bueno, en México ni qué hablar, ¿no? Parece que yo misma sentí que me chocaba por momentos con cosas que había imaginado para la novela. Entonces, bueno, vuelvo a decir, ¿no?, que en cada territorio de alguna forma reactualiza, ¿no?, o lee o se identifica o lo transita de acuerdo a ciertas sensibilidades y demás, pero a mí al menos la literatura que más me interesa es la que conmueve, la que vos salís transformado, ¿no?, una experiencia de lectura, intervenís después en la realidad desde otro lugar porque justamente esa experiencia simbólica te atravesó y te cambió. Me hiciste pensar que en algunos países que tienen indicadores sociales maravillosos, de gran igualitarios, etc., estoy pensando en los países nórdicos, tienen, sin embargo, un serio problema con violencia de género. Es curioso que no haya una relación entre esas sociedades igualitarias y esto que uno supone iba a tener un mejor índice. También pasa que nosotros también desconocemos las realidades y pasa absolutamente. No tienen problemas en cuanto a, bueno, grupos neonazis, migrantes, los discursos sobre los migrantes, cosas que nosotros ni imaginamos por ahí desde lejos. En Cometerra salió en sueco, ahora está por salir en noruego y va a salir en Dinamarca también. Y este ida y vuelta es permanente. Y uno desde lejos tiende a pensarlo, bueno, la sociedad perfecta, la sociedad con educación, la sociedad con... Y vuelvo a decir que también me cuentan esto, ¿no? Lo que muchas veces no se ve o no se muestra o no se conoce desde lejos. A mí por eso me gusta mucho viajar porque... viajás y conocés, bueno, la otra versión también, ¿no? No la que se muestra, sino la real, la que vive realmente la gente, y ahí empiezan a filtrar, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Una ciudad es una y es muchas a la vez. Recuerdo una frase de Unamuno que decía: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, ¿no? Te quería preguntar, Gabriela, eso, ¿cómo recibís vos también lo que leen afuera de lo que has escrito? Porque, por ejemplo, de China Iron, ¿qué entienden los que están afuera de una realidad tan nuestra? Bueno, lo que me ha vuelto, por ejemplo, en Francia, dicen que es como una pieza de la literatura de los grandes espacios. Ellos lo piensan así, es cierto, la China anda por espacios que son grandes, nunca está apretadita en un rincón, y cuando está apretadita porque le gusta, ¿viste? Entonces eso, por ejemplo, me sorprendió, porque nosotros directamente no tenemos esa categoría, literatura de los grandes espacios. En nuestro sistema cultural eso no existe. No. Después, una historia de descubrimiento, una historia de ternura y de amor, eso es universal. Digo, tiene sucede en un plano muy local, pero eso es muy universal. Después, lo que se toman también algo que ellos estudian, los estudios postcoloniales, porque la novela, sin lugar a dudas, habla de la constitución del Estado argentino como tal, por ende habla del colonialismo. No se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra, ¿no? En su constitución y en toda su existencia. Entonces, también hablan de eso, y muchos hablan de la representación de la potencia y la belleza de la naturaleza. Se enganchan como por esos lados que son universales. ¿Tiene algún sustento la remanida frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo? Yo pienso que sí. Por supuesto se puede discutir, pero igual pintar tu aldea puede terminar siendo, cuando escribís, puede terminar siendo una ciudad en Marte. Porque claro, lo que tiene la literatura es todo un sistema de mediación, ¿no? No es una representación directa, uno no se refiere a la realidad directamente, a veces sí. Por ejemplo, en el caso de Cometierra, hay instantes que uno siente que toca lo real, pero no necesariamente pasa eso con toda la literatura. Sentís que tocas lo real con muchas mediaciones, ¿no? Que te toca algo tuyo, no sé, el escritor se sintió solo, el escritor, la escritora, el escritor, una semana, y te escribe una novela sobre un monje que vivió 20 años encerrado en una cueva dibujando a Satanás. Digamos, está mediado. Lo que sí va a ser de tu aldea, casi seguro, es la lengua que vas a usar. Y probablemente una cierta construcción de mundo
cosas de las que no se da cuenta ni el autor y probablemente tampoco el lector local, porque es eso que tenemos como ideología, como idiosincrasia, que muchas veces en general no lo vemos. Aparece representado, por ejemplo, en las relaciones. Vos lees una novela de hace 100 años y en las relaciones de género nadie lo pensaba y aparecían representadas de una manera en particular que tenía que ver con cómo sucedían efectivamente en el mundo. Entonces, es como una cosa bien compleja, ¿no? Es un sistema de muchas mediaciones. Entonces, ahí va. Vos te parece que querés decir algo, pero también otra cosa interesante que pasa con la literatura cuando está viva es que no responde a los caprichos, los deseos y la ideología de su autor, o por lo menos no tan directamente y no completamente. Por eso es interesante. Eso, porque uno supone que sí, que está relacionado y atornillado. No, no está atornillado, relacionado está, pero no está atornillado. Vos vas escribiendo y a cualquiera que escriba le pasa, es que a cualquiera que escriba y se concentre y se entregue de verdad. Esa es la condición, que te concentres y te entregues de verdad. Vos te concentraste y te entregaste de verdad, te va a pasar que escribiste cosas que ni te diste cuenta. Juegos de sentido que vos no apreciaste mientras lo hacías, o a veces pones una palabra al lado de otra por relaciones, digamos, lógicas de causalidad, y a veces las pones por relaciones fonéticas, porque ay, mirá qué gracioso que suenan estas 3 L con estas 3 R's y te sonó lindo, ¿no? Te bailó la lengua. Ahora que decís eso... Pero termino. Sí. Y eso alumbra de golpe una cadena de sentido que a vos no te hubiera ocurrido nunca. Por eso nos gusta leer libros, porque en los libros hay mucho más que lo que es su autor, autora, autore. Hay mucho más, que es algo que viene con la lengua, que la lengua tiene en sí misma. Por eso en general es tanto más interesante leer un libro que hablar con cualquiera de nosotros, que somos unos giles, ¿viste? Que tenemos opiniones, que podemos ser completamente arbitrarios, decir pelotudeces, como todos. Pero en los libros aparece algo que no es nuestro, que está en la lengua, que está viva. Por eso es más interesante, porque entonces uno mismo, alguien te dice, mirá lo que pusiste ahí, qué bueno, qué interesante, nunca se me había ocurrido. Y la verdad, sinceramente, te contesto la verdad, a mí tampoco. Bueno, a mí me cuestionan todo el tiempo por qué puse una historia de amor con un policía. Y es como, otra vez voy a tener que explicar esto, como que es un personaje ficcional y demás, ¿no? Es esto, soltar. Y por momentos incluso cuanto más se va borrando, más vienen otras cosas. Ni siquiera estoy pensando en particular en nuestras literaturas, sino en, no sé, Philip Dick, la ciencia ficción, pensando futuros en donde, bueno, no hay agua, no hay animales, no hay árboles, no hay... ¿Cómo lo vieron, no? Y cómo, no sé, Blade Runner era 2021, ¿no? Y el próximo Blade Runner es 2049. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Yo calculo que me voy a andar muriendo, pero no sé, en 2049. Más o menos, un poco más para acá, un poco más para allá, voy a estar ocupada. Algo que me impresiona mucho es escuchar, y ahí hay una sintonía entre ustedes dos, que un libro tuvo un embrión en una imagen, en un sonido, en una frase. Y yo digo, pero ¿cómo una imagen? Me parecía construir una catedral con un granito de arena. ¿Cómo es eso? Gracias por lo de catedral, porque a lo mejor era un quinchito. Pero es raro, ¿no? Una imagen, y eso es el nacimiento de un libro. Para mí es todo eso, ¿eh? Para mí es muchísimo. Esa imagen desde la cual arrancás es un montón. En mi caso fue una imagen en la que yo vi a una nena sentada en un cementerio de espalda, con el pelo largo, llovido, apoyada contra la tierra, con el mismo color de piel que la tierra y el pelo más oscuro, y lo que hacía era arrancar pedazos de tierra y llevárselos a la boca y comerlo. Y eso surgió de una mención de tu compañero de curso. Sí, 3 palabras. Sí, era un texto que terminaba diciendo tierra de cementerio, y yo en ese momento la vi. Incluso hay, bueno, Dalia Walker y gente que trabaja con astrología, ¿no? Es la autora de Bruja Moderna, que me dijo un montón de veces, pero eso tiene que ver con el medium, ¿nunca probaste? Le digo, no, por favor, ni probé ni quiero. Pero vuelvo a decir, ¿no? Construí esa imagen que a mí se me presentó con palabras, y ese fue, de alguna forma, el punto de arranque de Cometierra en el cementerio de Podestá, que es el cementerio en donde están enterradas Melina Romero y Araceli Ramos, el cementerio que queda a 150 metros de donde yo trabajo, ¿no? Y de ahí fue pensar, bueno,
¿Y qué le puede pasar en el cuerpo al incorporar tierra? ¿No? Es tierra que está en relación con otros cuerpos de gente que ya no está, ¿no? Que habitó y ya no está y está enterrada ahí. Bueno, de alguna forma pensé que algo del orden de la historia, de la experiencia, del alma, ¿no? Según lo que creamos, va a la tierra de la misma forma que va la carne, los huesos. Por eso, para mí sí es muy importante y muy identitario de alguna manera el lugar donde habitamos, ¿no? Siento que incluso nos pega, ¿no? Con el viejazo o algo, ir a buscarte en esos espacios que habitaste como si dijeran algo de vos, por más que hayan cambiado, ¿no? En ese sentido también vuelvo a Mar del Plata y veo la vieja fábrica Habana a la que yo sé que iba. Bueno, de alguna forma son estos ojos muchos años después mirando al mismo lugar. Yo siento que algo ahí abajo en la tierra queda de todos nosotros. Gaby, ¿alguna imagen o sonido o palabra que disparara lo que luego fue un libro? Un montón. Decime uno, te elijo, lo que quieras. La China Iron. Bueno, la China me habían dado una beca, estaba en Berkeley, una situación muy cómoda, nunca me había pasado. Me pagaban un montón de plata, no tenía que hacer un carajo de nada. El lugar era precioso, me llevaban de paseo, el lugar es muy lindo. Eso resulta muy inspirador. No sabes lo que fue. Además descubrí el Pinot Noir y era rico y bastante barato porque me pagaban un montón. O sea, no sé si era barato, chicos. A lo mejor voy ahora y me resulta imposible. Seguramente que sí. Pero yo estaba chocha dándole el Pinot Noir y de paseo. Me llevaron a la reserva Muir, que es el lugar donde están esos árboles que tienen 1000 años. Sentí que conocía lo sagrado. Estaba abrazada a los árboles como una loca. Me tuvieron que sacar para que me fuera. Pero realmente sentí ese amor. Es algo del orden de lo sagrado. Es algo muy hermoso y yo no creo en nada. Y bueno, a cambio de tanta maravilla, yo tenía que dar un taller de escritura creativa en la facultad y se me ocurrió narrativa en verso, porque en esa época andaba con el verso en metro. Me dio. Y entonces leí un montón de gauchesca porque me daba mucha inseguridad tener que darles cualquier clase de taller a esta gente tan doctorada y postdoctorada y etcétera, etcétera. Y me hizo la gauchesca y en un momento ahí, entre el Pinot Noir y las ardillas y el sol y el mar y Napa Valley y las secuoyas, dije, estaría bueno que este mundo lo cuente una chica. Y ahí tuve una sensación de muchísima alegría en el cuerpo. La imagen que para mí arrancó fue una sensación de muchísima alegría en el cuerpo. En realidad, alegría en otro lugar que no sea el cuerpo no hay, porque no hay nada en otro lugar que no sea el cuerpo, pero sentí la vibración de la alegría. Y ahí supe que yo quería que esta personajita tuviera una vida súper luminosa. Era luz lo que yo quería para ella. Entonces, traté de trabajar con ese norte, con lo luminoso, lo tierno, lo de conocer el mundo por segunda vez desde la belleza, la libertad y la ternura. La luz en el sentido metafórico, en el sentido concreto, ¿no? Porque vos decís, yo en ese momento pensé, el paisaje de la Pampa es el cielo. Después le vi más sutileza, pero en ese momento estaba reconvencida, me sirvió para escribir un libro, así que ahora no me anda cuestionando. Entonces estaba flasheada con el sol, imaginando cómo habrán sido los pastizales antes de que nos conviertan nuestra hermosa Pampa en una inmunda factoría de soja, toda envenenada. ¿Cómo habrá sido, no? Tratar de pensar por los pedacitos de pasto que quedan a veces, que ves esos pastizales que si el viento está para acá tiene un color, para el otro, tienen todas esas florcitas maravillosas. Bueno, entonces tratar de imaginar todo eso surgió de esta vibración de alegría y luz. Parezco una mística loca cuando lo digo, pero fue una vibración de alegría y luz en el cuerpo muy fuerte. Y tuve como eso todo el tiempo que escribí esa novela, que aparte fue un momento tremendo en mi vida. Enseguida empezó a morirse mi papá, que era un hombre muy saludable, que tuvo Parkinson. Entonces llegó hasta el final. No voy a dejar de fumar, no hay que llegar al final. No, hay que morirse antes. Es una cosa muy dura. Fue muy oscuro para mí, muy tremendo. Pero cuando escribía, esta personaje que necesitaba luz para ser, me hacía a mí también sentirla, buscarla para ella, y era como el momento cálido y luminoso de mi vida, esos ratos de escritura, mientras todo el quilombo que es la vida, ¿no? A las dos, escribir es un acontecimiento gozoso, de placer, o en algún momento te tortura. No, de todo, absolutamente. Para mí, en principio, es una necesidad. Yo me hice la guapa acá viniéndose la computadora, digo, 2 días, ¿no? Y ahí estaba la computadora, necesito escribir. Es una necesidad
es el momento en donde más me conecto con quién soy y es algo que pasa escribiendo, ¿no? No hay ninguna otra forma de escribir que sentarte a escribir. Salen todas estas cosas, ¿no? Tus miradas, tus obsesiones, tus cosas no resueltas. En mi caso, la violencia sobre los cuerpos y las violencias sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Es catártico para vos? No, porque es un primer momento. Después de eso se trabaja muchísimo, ¿no? Escribir es también corregir y reversionar y volver. Perdóname la interrupción, y ya sé que te harta que te hagan esta pregunta, pero ¿me querés decir en qué momento vos escribís? ¿Trabajando, criando 7 hijos? ¿Cómo haces? ¿A qué hora te levantás? Soy insomne, para empezar, ¿no? Me cuesta dormir o me duermo y me levanto a las 4 de la mañana, incluso antes a veces, a las 6. Para mí dormir hasta las 7 ya es algo que estoy cansadísima. Entonces me levantaba muy temprano, todos iban al colegio cuando empecé a escribir Come Tierra, entonces por ahí a las 6, 6 y media los tenía que levantar a todos, pero yo me levantaba a las 4 y tenía esas 2 horas y media de lucidez, soledad, silencio, ideales para escribir, que es esa antes de que amanezca, por un lado, ¿no? Y por el otro lado también sería injusto que no decirlo que el cometer de los personajes, el Walter, Miseria, Hernán, todos los pibes que están ahí tienen muchísimo de mis hijos, muchísimos de sus amigos, muchísimos de mis alumnos. ¿Se reconocen ellos en esos personajes? Y es imposible que no. Eva Luz parte las papas, las aprieta y dice, esto tiene puré, me gusta, y si no tiene, no lo come. Los amigos de Ezequiel que venían el viernes y que se quedaban todo el fin de semana jugando a la Play con esos discos y con exactamente los CDs de cumbia, los compilados de música con esas tapas, ¿no? Las ferias truchas, bueno, hay muchísimo de eso y muchos de mis alumnos, yo siento que me desoxidan, incluso musicalmente, ¿no? Porque generalmente le busco un tono, una musicalidad a lo que estoy escribiendo y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Soy muy respetuosa de la música que escuchan, de lo que les gusta, ¿no? Siento que nos retroalimentamos. Muchas veces me sentaba y yo escuchaba a las cocineras de la escuela o a los pibes y anotaba frases porque me gustaban y no tenían nada que ver con lo que yo estaba escribiendo. Pero era como una caja de herramientas y en algún momento algo de eso me disparaba una historia y me sigue pasando hasta el día de hoy. Quiero saber una palabra que te inspira, porque hace un rato dijiste, yo que no creo en nada. Pero después dijiste, tenía como una actitud mística. Dios, ¿qué te dispara esa palabra? No sé, es un tema para mí, no tanto para mi biografía, sino para mi literatura. Por esto que digo de que no es lo mismo una cosa que la otra. Hay algo del orden de lo sagrado que siempre de alguna manera u otra aparece en mis textos. A mí me apareció abrazando ese árbol, a veces me aparece en el Tigre, en el Delta. Cuando era chica me aparecía acá adentro metida en el mar, que me tenían que ir a buscar mi viejo, mi vieja, los bañeros, porque no salía nunca. Tiene que ver con algo de la conexión profunda con eso que somos profundamente, que es unos animalitos, ¿no? Como dice siempre Mary Oliver, tu cuerpo... deja que ese hermoso animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Entonces, siempre tiene algo que ver con ese hermoso animal que es mi cuerpo. Y no por eso no estoy diciendo que esté buena, o puedo ser tan piropos, sino con que los cuerpos son hermosos animales. Y que hay algo de eso, de la conexión de esos cuerpos con esto otro, con lo que es, me cuesta decir naturaleza, porque nosotros también somos eso. Claro. Bueno, este hermoso animal con su propio ser profundo, que es ser un hermoso animal, a mí me pasa en lo biográfico por ahí. En la literatura puede ser por otro lado, y me parece muy bien que no me pregunte cómo me arreglo para escribir. En los últimos años soy una vaga. Ella habla y yo me empiezo a avergonzar. Empiezo a hacer así. ¿Creen ustedes que ha llegado el momento en que los lectores ya no discriminan por el género de los autores? Yo siento que cuando era chica me gustaba muchísimo leer, ¿no? Era también insomnio y me obligaban a dormir la siesta. Yo no me dormía y lo que tenía a mano era la biblioteca de mi tía, y leía cualquier cosa, agarraba los manuales, eso, y buscaba un cuento desesperadamente y leía 500 veces el mismo cuento. El Mujercitas, que lo tengo hasta el día de hoy, Mark Twain,
Y sentía y siento hasta el día de hoy que nosotros podíamos identificarnos con esos personajes, con Tom Sawyer, y transitar aventuras con ellos, ¿no? Y que durante mucho tiempo a los lectores hombres, digamos, no les pasaba lo mismo, ¿no? Esto te meten en una mesa de literatura femenina. A mí generalmente me metieron en 80.000 mesas de escritoras mujeres y demás, como si fuese un coto separado. Bueno, esta es la literatura de mujeres. Ahora yo siento que eso sí se está revirtiendo, que de alguna forma un lector, no importa, ¿no? Puede transitar la aventura de la mano de un personaje protagónico femenino o lo que sea, incluso, ¿no? Una travesti prostituta en la plaza de Córdoba. Bueno, y eso sí, en el Parque Sarmiento me parece que cambió y que está cambiando y que es buenísimo y que les hace muy bien incluso a los lectores, ¿no? Esa amplitud, porque siento que la experiencia simbólica te moldea y te conforma de la misma forma que la experiencia directa, ¿no? Entonces la experiencia simbólica, que es leer, bueno, te enriquece muchísimo, ¿no? Y te cambia y te transforma y demás. Yo quisiera agregar una cosa, que es, fíjate cómo se conecta esto con tu pregunta acerca de las traducciones y las publicaciones en el extranjero, que decíamos, para nosotros era natural leerlos a ellos, en cambio nos asombra que nos lean. Entonces podemos pensar... Yo no lo podía creer, realmente no podía creer cuando iba, no sé, a España o a cualquier lado y me encontraba con un montón de gente que había leído el libro. Yo decía, ¿quién va a leer este libro? No me conoce nadie. Y llegaba y era como, ay, lo leí, me encantó, me emocionó, lloré y demás. Y bueno, a veces, ¿no? Esto de decir, bueno, el otro también puede ser enorme y transitar con vos esta experiencia que es absolutamente distinta a su realidad cotidiana. Y sin embargo, eso, la sensibilidad y el crecimiento de la experiencia, ¿no? Pues me parece muy pobre una experiencia ligada a mi cuerpo, a mi genitalidad, a mi aldeíta, a mi ciudad, a mi... La literatura te da eso, ¿no? Yo leo escritoras Chimamanda, ¿no? Como decís, bueno, africanas o nigerianas y demás. Y bueno, es otra realidad, otra relación con las deidades, con los dioses, con las diosas también. Y sin embargo, bueno, uno va creciendo, ¿no? Y va transformándose por esa experiencia simbólica. Muy bien. Voy a hacer mi última pregunta, inevitable. Tampoco soy original en esto. ¿Podemos dar un adelantito a toda esta gente que está acá y que son fans de ustedes sobre lo que tenemos derecho a esperar de próxima producción? Va a haber 2 finales. Entonces 2 finales, lo podemos hacer corto, porque contar un libro, gente, ustedes son todos bueno, pero una puntita, saben que no tiene... algo. Eso de la puntita suena tan vicioso, amigo. Touché. No sé, lo que yo voy a ser muy breve. Lo que estoy escribiendo sucede principio del siglo XVII, entre el País Vasco y la selva atlántica, la mata atlántica de Misiones, que ahora se está prendiendo fuego y la Concha de la Lora se está prendiendo todo fuego. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un minuto. El otro cierre. Bueno, yo estoy escribiendo hace 2 años y medio la continuación de Cometierra. Hay un montón de casos que yo sabía que necesitaba realmente más espacio de escritura, pensar un montón de cosas, como el de la señora Ana, la Florencia, y ver qué pasó con ellos, ¿no? Porque no me quiero spoilear, pero bueno, quedan ahí, yéndose. Y estoy trabajando en eso. La novela se va a llamar Miseria. Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de seguir escribiendo y que llegue al libro, ¿no? Muy bien. La mía se va a llamar Los Niños del Naranjel. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Más o menos va? Qué bueno probar un título con 100 personas. Es un lujo. Hasta que Lo venga, bien que nos está yendo, Reyes. hasta que el editorial te diga, no, cambiamos Bueno, ahí el título, vemos, ¿no? ahí vemos. Y ahí voy a decir, no, tengo 100 personas que me apoyan, careta. Ahora vamos a pasar a leer un documento acá con la gente de una de las asambleas de Mar del Plata, Marcin Petroleras. Vamos a leer nosotras y ellas nos van a acompañar con una bandera, ¿sí? ¿Se copan? Mirá qué final. Pasa. Pase. Bueno, bienvenidos.
camaradas. Pasamos a leer. En el centro mismo de nuestra visión hay un punto que no ve. Lo llaman punto ciego. El punto ciego no reconoce que no ve la imagen completa. Así está actuando nuestro gobierno. El sesgo argumental y el prejuicio respecto del ambientalismo es su respuesta ante la urgencia de cambiar un rumbo que arrastra una inercia de más de un siglo. Ese agujero cognitivo de quienes gobiernan construye imágenes iguales a sí mismas, modelos de un mundo que ya no puede existir más. Llegamos al límite. Vos no cierres los ojos, mirá. Mirá las promesas repetidas de funcionarios y empresarios en la tele cuando te dicen que ahora sí hay un ministerio que va a controlar, que esto ya se hizo muchas veces, que no se va a notar, que el petróleo a las playas no va a llegar, que nada malo va a pasar, que no hay animales ahí donde van a bombardear para luego perforar. Mirá lo que pasa en realidad. Nunca antes en nuestro país se perforaron las capas profundas del mar. Equinor tiene más de un accidente en su haber. En la audiencia pública de julio pasado, más de 400 personas, entre ellos les científicos, marinos y organizaciones ecologistas, advirtieron que la intensidad del sonido de los bombardeos acústicos para las exploraciones sísmicas es suficiente para destruir los tímpanos y que ahí, donde las quieren estallar, existe un corredor biológico en el cual se alimentan ballenas, nadan delfines, migran pingüinos. Mirá los controles estatales que se ponen como ejemplo de lo que se busca acá. Hay derrames, explosiones y catástrofes. En Estados Unidos se calcula que por año 3.361.445 litros de petróleo terminan accidentalmente en sus aguas. Deepwater Horizon, en el Golfo de México, en 2010, voló por los aires, dejó 11 obreros muertos y 795 millones de litros de petróleo que aniquilaron ecosistemas enteros y economías locales desde la costa de Texas, Luisiana y Florida, hasta Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El registro de Brasil sobre derrames, contabilizado desde 1975, llega a más de 30 y el petróleo se devora las playas. Mirá cómo no subsidian las energías renovables para avanzar en una transición energética. Mirá cómo desde que se sancionó la ley de bosques en 2009 se desmontaron 3.500.000 hectáreas. Mirá cómo obturan la aprobación de la ley de humedales, cómo no financian la ley de bosques y cómo bajan las retenciones a mineras y petroleras, subsidiando así el ecocidio. Atrapados en la deuda, dicen que hay que sacarle $1 más a la tierra, que no queda otra. Sin embargo, cuando un país empobrecido como el nuestro vende lo más rico, se vuelve más pobre y más vencido, como nos consta dolorosamente. Se susurran acuerdos a nuestras espaldas y cada vez la población debe salir a la calle a gritar no. Mirá a esas personas sonando desde sus territorios a quienes nunca escuchan. Hay algo más que mirar. Mirá la pobreza. Ahora se nos dice que la extracción petrolera offshore va a actuar con la pobreza en el país. Mirá, lo mismo se dijo cuando se introdujo la soja transgénica en 1996. Y hoy tenemos más que de la mitad de la tierra cultivable ocupada por la soja. Exportaciones récord y el 60% de los niños en situación de pobreza. Muchos de ellos, además, fumigados por las provincias más pobres con glifosato. Mirá como Catamarca, con la megaminería, hoy es una de las provincias más pobres y asistidas del país. Mirá el fracking de Vaca Muerta, los basureros petroleros y los sismos. Mirá lo que se llevarán las petroleras por la explotación offshore y lo poco que dejan en el país. Apenas el 6%. ¿Con eso van a solucionar la pobreza? Mirá cómo te piden, para que la destrucción y el saqueo avancen, que no mires arriba, que no mires el clima, que no mires al otro, que no mires a los pueblos originarios, que no mires al mar, que no mires al humedal.
que no mires al humedal, a los animales, que no mires a los pueblos fumigados, a los niños con plomo en la sangre, que no mires el desastre socioambiental. Mirá la imagen completa, mirá, es un acto de resistencia.